Buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Este es un nuevo webinar de los tres principios en español. Los tres principios es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a personas de habla hispana alrededor del mundo. Hoy tenemos a Karen Arias. Tengo el agrado de presentar a mi querida Karen Arias con el título El sabor de los pensamientos. ¿Alguna vez te has preguntado a qué saben tus pensamientos? No en el sentido literal, sino en cómo influyen en tu percepción del mundo, tu conciencia y tu conexión con tu mente universal. En este webinario exploraremos el fascinante viaje del sabor de los pensamientos y cómo moldean tu realidad diaria, tus emociones y decisiones, creando un paisaje interno vibrante. Exploraremos cómo los pensamientos pueden ser dulces, amargos, ácidos o salados y cómo impactan tu vida. Descubramos juntos cómo sintonizar con tu sabiduría interna y saborear tus pensamientos. De Karen, el autoconocimiento y ser consciente de mi sabiduría interna han sido la brújula que me ha orientado a mi interior cuando más lo he necesitado. Hoy, mi mayor pasión es acompañar a otros a contactar con su propia esencia y reconocer su sabiduría, a reconectar con su ser y así fluir y ejercer su libertad. Como coach de transformación, reconozco que el mejor camino es el que se genera en la autenticidad y conexión entre seres humanos. Bueno, bienvenida Karen. El, la- el- es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Berito. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos, sonrientes y presentes aquí. Pues bueno, pues vamos a ir en este viaje de degustación. Las personas que me conocen saben que me encanta cocinar y amo comer rico. Y entonces estaba yo en este viaje que hice hace poco, pues probando diferentes platillos en diferentes regiones y de repente me vino pues este pensamiento, ¿no? Esta idea de, ¿ya qué sabe los pensamientos? Porque a mí me pasa que mis, mis preferencias cuando estoy en un modo como feliz o contenta o relajada, como garnacha, gorditas de chicharrón y quesadillas y esas cosas, antojitos mexicanos. Entonces dije, qué chistoso que eso sea lo coma dependiendo de mi estado de ánimo y cuando estoy bajoneada y no se me antoja nada, ¿no? Entonces me vino esta idea de ¿a qué saben los pensamientos? ¿Se han preguntado a qué saben los suyos? Y pues bueno, la percepción de ello no se limita solamente a la boca, sino es una experiencia pues multisensorial que tenemos la capacidad de sentir y de probar y de degustar. Y, y me puse a averiguar la palabra degustar, la etimología, y me encantó que decía saborear enteramente, que sería saborear enteramente. Y pues bueno, tenemos estos, como decía Berito, estos sabores dulces que podría ser como asociado con pues, pasteles, azúcares, lo salado con algo que tiene presencia de minerales, ¿no? Unas papitas saladitas, eh, ácido como un limón, amargo como pues una medicina de esas horribles que luego nos daban. Eh, Saborear los pensamientos sería como el acto de masticar, pero ¿cómo masticamos a veces? Masticamos eh, con prisa, sin realmente sentir el sabor de las cosas. Y lo paso y entonces hago la analogía a los pensamientos. Em, Porque a la hora de degustar cualquier alimento o cualquier pensamiento entra esta
em, se me pareció aquí una cosa rara. Eh, Se involucra esta parte sensorial, de nuestra experiencia y empiezan a aflorar todas estas sensaciones y empezamos a sentir cómo se siente, valga la redundancia, lo que estamos probando. Em, Me acuerdo muy bien en nuestra inmersión total que hubo un ejercicio de conexión y me acuerdo de ti justo, Berito, que teníamos que salir a conectar con gente, con alguien. Y Berito pues estaba aislada en el mundo y en su casa, entonces decía, pues no pude salir. Y empezó a degustar una uva pasa, era, ¿no? O una uva pasa. Ajá, entonces me acuerdo muy bien de toda su explicación, de cómo empezó a sentirla primero con sus manos, a verla, a observarla, y luego se la puso en la boca, antes de masticarla, empezó a sentir cómo se sentía en su lengua. Y fue toda una experiencia que duró, no sé, como que 20 minutos, media hora, Berito, más o menos, con una uva pasa, ¿no? Entonces, esa contemplación, ese detenimiento de esas texturas, esa degustación retrospectiva que tenemos, que viene también de este recuerdo de poder extraerle ese jugo, no nada más a la comida, sino, o a esa uva pasa, ¿no? Sino ese jugo emocional que te causa el estar probando y realmente contemplando y observando con detenimiento, en presencia, ese alimento. A veces nos pasa que no lo hacemos con los pensamientos. Entonces de repente sí, llega este pensamiento amargo y este pensamiento ácido, este pensamiento de tal vez de culpa, de resentimiento, de enojo, de alegría. ¿Y cómo lo degustamos? ¿Qué hacemos para realmente sacarle la esencia de la experiencia? A veces pasamos estos pensamientos en automático y no tenemos esta contemplación consciente. Es como si nada más pasara, o sea, como algo que sucedió y que pasó sin sentir realmente la importancia del momento. Sabemos que los pensamientos es este filtro que interpreta el mundo a través de nuestra experiencia y nuestros conceptos determinados, nuestras creencias. Y pues también depende de la línea de vida que hemos recorrido y las experiencias que hemos vivido. Y lo que a veces no estamos dándonos cuenta que es un, es una experiencia personal, es único y personal, es una huella digital emocional. Es como si fuera un plato que has cocinado con ingredientes de tu propia vida, con todos estos sabores y texturas, y a veces no nos detenemos realmente a saber de qué va. Y nos quedamos con solo lo superficial de ese pensamiento y aparte reaccionamos y actuamos desde ese lugar y nos lleva a lugares que a veces no queremos estar. Es como si fuéramos a un buffet y de repente solo por la vista escogiéramos los platillos que se nos antojan y a la hora de comerlos, pues solo comerlos como muy rápido y sin detenimiento, ¿no? Hubo una vez que tuve la oportunidad de ir a Perú y había este restaurante, que se llamaba Oro Verde, que era un restaurante de buffet. Tenía el récord Guinness de de la cantidad de platillos más grande de un buffet. Tenía más de 300 platillos. Entonces podías pasar
horas sentada comiendo, había todo lo que se les ocurra, o sea, sushi, pero sopas, carnes, pollos, mariscos, ceviches, postres, pastas, o sea, había una cantidad de cosas y claro que, pues, de la vista querías agarrar todo, pero realmente sentarte a elegir y ponerte a pensar realmente que se me antojaría probar y que se me antojaría degustar y saborear y sentir cuando hay tanta muchosidad de platillos, a veces no se te llena la vista, ¿no? Se te llena el antojo, pero ¿qué pasaría si lo hiciéramos así como Berito con su uva pasa durante media hora? Igual que un pensamiento. A veces no tenemos tiempo de degustar por tanto tiempo, tal vez un pensamiento porque tenemos tal vez que actuar rápido, pero la sensación de ello está y podríamos después darle como esta saboreada, esta degustación y ver qué pasó ahí, realmente qué causó en nosotros, qué efecto trajo, qué nos dejó, qué aromas, qué sensaciones nos, nos dejó. Y, y vengo a la pregunta de cómo, cómo crees que puedes influir en el sabor de tus pensamientos para que sean más disfrutables, más gozosos, más constructivos. Me he encontrado últimamente en una serie de pensamientos de Alexis, lo sabrá, eh, muy revueltos. Y me ha tomado tiempo porque me he sentado realmente a masticarlos, a sentirlos, porque he estado muy confundida de repente de lo que pienso y no concuerda con lo que siento o viceversa. Y entonces realmente he tratado de realmente separar los sabores de cada uno, el sabor del pensamiento de cada uno y un poco decantarlos y desmenuzarlos para aterrizarlos de una manera más amable, más suave. Eh, no siempre lo logro, pero estar en presencia de ellos y en conciencia de ellos es lo que nos da la capacidad de poder cambiar o transformar más bien nuestra experiencia con nosotros mismos y con los demás. Eh, ¿Cómo realmente podemos influir? ¿Qué necesitamos hacer para tomarnos el tiempo y darnos el tiempo y permitirnos degustarlos, partirlos en pedacititos y comernos pedacito por pedacito y a ver a qué saben, qué sienten, a dónde los lleva, a dónde no los lleva? Eh, Se me ocurre, yo en este proceso que he tenido personal, había unas partes en estas pedacitos partidos que en algunas practicaba la gratitud de ellos, la gratitud de sentirlos, aunque me estuvieran incomodando, ¿eh? Y me ayudó a reformularlos y a recalcularlos, enfocándome en mi presente y también, y también en la autocompasión, en la no autoexigencia, en el no obligarme o ponerme en un lugar donde tuviera prisa de resolverlos. Esta prisa de repente justamente nos lleva a no poder ser tan asertivos. Y creo que en un proceso más profundo
apelando justamente a nuestra sabiduría interna, nos puede ayudar al buen sentir, a llegar a este buen sentir y hasta este sabor de boca agradable, ligero, suave, despacito. Y pues es como lo que hablaba de este buffet, ¿no? Los pensamientos son como este jardín donde tú puedes elegir qué semillas plantar y qué maleza arrancar, que no está ahí para tu beneficio y para tu expansión. ¿Qué, qué quisieran plantar hoy? ¿Qué pensamiento quisieran cultivar? Sembrar y luego cosechar. Los dejo unos segundos saborear esta pregunta. No estamos acostumbrados a hacer de repente estas pausas y deglutimos solo por el acto de comer y el acto de seguir en el día a día, en el rush del día. Y notar la importancia de tener, aunque estés en un remolino de cosas, en una junta, en un tráfico mental, poder, poder tener la capacidad de hacer esta pausa. Nuestra mente es un banquete infinito y nosotros somos los únicos comensales que estamos ahí presentes todo el tiempo. Permítanse sentirla, atrévanse a ser los chefs de su propia experiencia. Estamos luego en la vida en automático, consumiendo experiencias en este consumismo de la vida y en este ruido vertiginoso del mundo, de las noticias, de las redes sociales. Y pues nuestra mente es un paladar emocional que merece atención, que merece estar atento, que somos los únicos comensales de esa experiencia. No permitan que sus días pasen sin ser probados, degustados. Aprender a saborearlos es, es un ejercicio hermoso para aprender a vivir en presencia, presencia absoluta. Cada día que elijan conservar a partir de hoy, que tenga el gusto de esa conciencia y de ese aroma de plenitud y ese sabor agradable. Y cada quien tiene la percepción de los sabores, de los olores, de cada cosa. Una anécdota de una amiga con la que viajé hace como 3 años. Estábamos en un bar y de repente pues me paré y fui al baño. Y llegué y le dije, huele a rayos el baño, huele horrible, huele a caño, ¿no? Y entonces ya después seguimos platicando, ella se para al baño y va. Y me dice, el olor del baño me trajo un recuerdo tan hermoso
olía al lobby del Hotel Plaza de Acapulco. Y yo, no, huele a caño. Claro que no, huele delicioso. Entonces dije, o sea, de verdad como cada quien tiene su experiencia de vida y sus olores, sus sabores. Pero creo que hay algo que es el común denominador, que es el sentir y el saber cómo te sabe a ti las cosas. Cada quien sabe cómo le sabe. Se han detenido a eso. Hagan de su experiencia de vida, que su experiencia de vida tenga un sabor inolvidable, irrecordable y único, y que se quede en su recuerdo, eh, que en ese recuerdo los construya para un lugar bien sabroso. ¿A qué saben sus pensamientos? Los escucho. Gracias, Karen. Me encanta la metáfora que pusiste de la comida, del sentir, del saborear. Y sí me acuerdo de esa experiencia que tuve con la pasa, le decimos nosotros solamente, uva pasa. Y cuando uno está tan presente en lo que sea, descubres cosas maravillosas. O sea, una pasa que nada, o sea, normalmente no te significa nada. Y me acuerdo todo lo que sucedió, como la olí, la saboreé, la apreté y escuché los sonidos que eran increíbles. Y en el caso de los pensamientos, yo creo que siempre son una buena noticia, más allá de que no te guste la experiencia que te traen, pero te traen una noticia, te traen algo que tienes que ver y eso siempre es un regalo, finalmente es un regalo, aunque duela, aunque me esté dando cuenta que estoy por el camino totalmente equivocado, pero la buena noticia es que ahora sé que puedo doblar y tomar la ruta correcta. Y entonces siempre son una buena noticia y saborearlos y olerlos, como dices tú, sentirlos en plenitud. ¿Qué me traen? ¿Qué me están trayendo? Es siempre un regalo. Así que muchísimas gracias. Y los invito a ustedes a participar, ya saben, levantan la manito, virtuales, ojalá, porque no va a poder verla. Así que el micrófono es de ustedes, chicos. Gracias, Berito. Sí, la importancia de sentirlos y realmente, pues no pelearte con eso, ¿no? Como hacerlos parte integrarlos como parte de tu vida y y saber cuáles no, qué sabores no te gustan y que no quieres volver a probar. Y hay veces que la vida los pone otra vez, aunque no los queramos probar de vuelta. Pero Y, ahorita tal vez, y perdón, el hecho de no quererlos probar ya es un mensaje. No, claro, espérate, déjame ver por qué. ¿Para y qué? ahí, exacto, y ahí es donde activa, o sea, está tu sabiduría interna guiándote, como dices tú, Berito, ¿no? Guiándote y diciéndote cómo, por dónde y a qué horas y qué necesitas en ese momento para ti. Porque habrá días que se me antoje algo amargo, habrá días que se me antoje algo salado. A mí es muy raro que se me antoje algo dulce, pero cuando se me antoja, de verdad lo disfruto un montón. Entonces, igual que esos pensamientos que a veces no queremos probar o volver a probar, pero que la vida nos los hace probar de vuelta, pero con la virtud de que ya sabemos con qué se come, ya que sabe, y cómo navegarlo. Gracias, Berito. Ceci, adelante. Hola a todos, hola Karen. Hola. Este, sí, me hacías recordar una fruta que acá le decimos lima, que no es limón, ¿no? Hay una un Mm, poquito ujú, más grande. ujú.
¿no? De que el sabor no me gusta mucho en sí, pero el olor cuando tú lo pelas o arañas un poco la cáscara de esta lima grande, ese olor expele la fruta esta de la cáscara, a mí me envuelve en en un estado de, no sé, es como que, wow, qué delicia, qué rico, qué paz, qué disfrute, o sea, me trae muy presente. Boom, porque es tan fuerte el olor y lo que me produce ese olor, que es como que me olvido de todo, ¿no? Y también lo he usado muchas veces cuando viajo a la montaña y me mareo un poco o me molestan ciertos olores del mismo viaje y estoy ahí con la fruta, ¿no? Y cómo me, me produce todo este sentimiento o sensación de, de paz, en verdad. Es alucinante, pero sí, ¿no? Pero todo lo que tú ibas diciendo, creo que es un recordatorio y me gustó mucho de este poder de elección que tenemos, ¿no? O sea, como tú decías, ahí está todo servido, ahí está todo, pero ¿qué es lo que quieres probar? ¿Qué es lo que quieres sentir, degustar? ¿Qué es lo que, cómo quieres que sea tu experiencia? ¿No? Eso está súper claro, me gusta. Por ejemplo, en la lectura, ¿no? Otra cosa, ¿qué estás eligiendo? ¿No? Por ejemplo, mi esposo antes de dormir lee muchísimo y yo siempre le pregunto, ¿y qué estás leyendo? Y sus lecturas son, ¿no? Guerra, muerte, cosas horribles. Y me dice, no sé, las cosas horribles. Entonces yo le digo, ¿cómo puedes leer eso antes de dormir? Con razón no puedes dormir, ¿no? ¿Por qué no agarras otro tipo de lectura para que, digamos, te lleve a otro estado y puedas tener más tranquilidad, como mi lima, ¿no? De relajarme. No, es que está interesante, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, sí, él está eligiendo eso, de alguna manera sabe que no le causa un descanso, digamos, o una paz, o una tranquilidad. Por lo tanto, hay una consecuencia que es que no puede dormir bien y que está tiqui, 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 moviéndose. Pero bueno, él lo elige, ¿no? Entonces, le gustan los olores, no sé, agrios o feos. Le gusta, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, ese es su Retadores y rollo, amargos. ese es su rollo, ese es su tema, eso es su experiencia, ¿no? Ujú. Entonces, a mí yo evito toda esa información, esa nutrición, digamos. ¿Y con qué te Evito todo. alimentas, no? Ajá, ese alimento yo lo evito y yo me voy al otro lado completamente, ¿no? Cosas que me calmen. O sea, cosas que representen mi lima, ¿no? Que cuando la saboreo o la huelo sobre todo, me cambia todo mi estado anímico, me transforma toda mi energía, todo mi ser. Entonces, este, bueno, eso, ¿no? O sea, ese poder de elección que siempre lo hablamos, ¿no? Me parece como que clave en lo que estás mostrando. Me gustó, gracias, Cari. Muchas gracias, Ceci. Y con lo que decías de la lima, que de verdad, o sea, lo sentí como lo sentías, ¿no? Y cómo eso que estabas diciendo, que estás eligiendo irte a un lugar de bienestar, a este buen sentir, ¿no? Y si tu esposo elige leer eso de guerra, pues él está eligiendo irse a esta adrenalina o a este, digo, para ti tal vez puede ser dulce, es como mi amiga, o sea, ella le olía al lobby de Plaza y a mí a Caño, o sea, Sí. ¿sabes? O sea, y fui a una experiencia de whiskies, de degustación de whiskies, y a mí no me gusta el whisky, aparte me sienta fatal, o sea, me baja la presión al piso y me pongo muy mal. Pero dije, bueno, ya estoy aquí, voy a hacer la experiencia del whisky. Y estuvo muy padre, fue muy inmersiva y tal, y había una parte que te daban una tarjetita con las regiones donde se hace el whisky y rascabas, era de rascahuele, la tarjetita depende los aromas y de las plantas que crecían en ese lugar. Entonces eran unos aromas espectaculares, espectaculares. Entonces yo decía, no sé a cuál irle y cuál elegir, porque tenías que elegir después uno para probar. O sea, pues no sé a cuál elegir para probar. Y total elegí uno que olía como a cítricos. Y a la hora de probarlo, me mato. O sea, era una cosa.
muy amarga para mí. Digo, estaba interesante reconocer dentro de todo este alcohol y tal, esas notas cítricas y había otras de lavanda. O sea, estaba muy interesante el aroma, pero de verdad después dije, es que el whisky para mí es un gusto adquirido, es algo que hay que como irlo trabajando, digamos, si es que quisiera hacerlo, ¿no? Y cómo eso lo conviertes en estos pensamientos que de entrada pueden parecer de repente como súper, de entrada súper lindos y ricos y buena onda, y con olores agradables o como tu lima, y de repente se pueden convertir en un asco, ¿no? Y en una cosa amarga Diferente. y disruptiva, ¿no? Pero de todas maneras, la fortuna de esto es que estamos vivos para sentir todo eso y que Y poder podemos, elegirlo. y poder elegirlo y poder como eh, sí, experienciarlo de diferentes maneras y habría días que diga, pues hoy sí me sabe rico el whisky. Tal vez llegue un día que diga, sí lo estoy, está disfrutable, ¿no? Sí. Entonces, pues uno nunca sabe cuándo un pensamiento nos Exacto. va a cambiar la Sí. idea o la sensación de, ¿no? Sí, para completar un ratito, Sí, antes de Isabel que quiere sí. también compartir, justo ayer estaba en una cena con unas amigas que nos reunimos una vez al mes, y somos bien amigas. Entonces comenzamos, nos sentamos, comenzamos a cenar, a degustar, porque tenía varias fuentes, ¿no? Sí, cada uno va eligiendo, ¿no? Lo que quiere comer en ese momento. Y de pronto una amiga dije, ay, les voy a contar esto que pasó, qué feo, que fue muy triste. Y comienza a contar una historia. Y a mí me nace así, como yo creo que soy un poquito, no sé, más selectiva o consciente, no sé, pero me vino así y la interrumpí mal, ¿no? O sea, le dije, un ratito le dije, vas a comenzar a contar una historia triste que nos va a A como que... cambiar el mood, ajá. Claro, ¿no? O sea, ¿por qué no lo dejas para después? Le dije. Ahorita, la verdad... Y todos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Le dije, porque comamos en paz, comamos alegres, riéndonos, hablando de cosas bonitas, ¿no? Esto como que nos va a cortar el sabor, le dije, o sea, no, no, o sea, y veo que me miraron así, ella sobre todo me dijo, bueno, ya, entonces, si no quieren que les cuente, no, no se trata de eso, sino que no es el momento, le dije. O sea, entonces pongámoslo para después. Por supuesto, nos fuimos de la reunión y no volvió a tocar el tema porque nos olvidamos. Pero es como que, si quiero, otra vez lo que tú dices, ¿no? O sea, es como que ser consciente qué estás eligiendo en qué momento para que tú te sientas mejor, para que sepa, Sepa, sepa. digiera, o sea, y también digiera mejor lo que estás eligiendo, ¿no? O sea, como que tuvo un proceso, pero de más, creo, conciencia, ¿no? No Sí, eso nada más. muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sí. Y Isabel Castellanos, dime. no, Isa, sí. Ah, Hola, hola, buenas tardes. hola, Isabelita. Oigan, les cuento algo que me pasó este fin de semana. Um, Salí de Querétaro y fui a Puebla, una ciudad aquí en México, y en eso eh, mencioné, ay, quiero ir como a desayunar a un hotel que me encanta, que Ay, se te cortó. Se te cortó, no se te escucha, no se te escucha, Isabel. Isabel, no se te escucha, Isabel. Está Isabel, no se te muteada. escucha. No, me encanta verle sus expresiones, pero Isabel Castellanos, no se te escucha, no se te escucha. Isabel, No se te escucha, Isabel. no se te escucha nada. No, no se te escucha. Si no sale y vuelve a entrar, sale y vuelve a entrar si no. No se te, no, no.
A ver, nope, sale. No, sale y vuelve a entrar, Isabel. Si no, bueno, Ahí en lo salió. que, ¿Alguien en más, lo- mientras tanto, que quiera compartir? Mientras regresa Isa, ahí volvió. a ver, Alexis. Buenas a todos, a todas. Hola, Hola, querida Karen. hola, mi querida Eh, Alex. qué, qué bonito, qué sentido, qué bajado al cuerpo, qué es lo que trajiste hoy, Karen. La, la expresión, no sé si la tenías, pero la expresión esta, eh, nuestra mente es un banquete infinito y somos el único comensal, brutal, Karen. Me parece sublime. Me hiciste ver ahí eh, una dimensión este, tan palpable, ¿no? Y que los condimentos de ese banquete infinito son propios, que también lo dijiste en un momento, ¿no? Nosotros sazonamos ese banquete. Entonces también me, me lo bajaste al sentir de una manera muy, 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 muy palpable. Eh, Mis hijas siempre me retan porque dicen que como rápido, ¿no? Y que como bocados grandes. Y es verdad, es verdad. Eh, pero me quedé pensando en esto que vos traías de degustar y de quedarnos. Tengo una costumbre que no importa el plato que sea que se sirva, yo siempre es como que me aparto un bocadito, que sé que ese va a ser mi último bocadito, ¿no? Porque está, si son, El perfecto. exacto, ¿no? Sí. Si son las papas fritas, son las que yo ahora, ya, esta está la más doradita, es esta, no importa, pero siempre lo dejo ahí. Y linkeándolo también con lo que traía Ceci, pensaba, ¿no? ¿Cuál es el último bocadito de cada día en este banquete infinito, ¿no? Nada, me invitabas a eso. eh, y también a experimentar nuevos sabores, que soy medio reacio, voy a la heladería y casi siempre pido los mismos sabores que sé que me gustan, ¿no? Y vos fuiste y el aroma del whisky dijiste, "Uy, voy por acá", y después la experiencia no fue muy buena porque no te gustó, pero te diste el chance de probar algo distinto, ¿no? Pero lo que más curiosidad me llama, y quiero que me cuentes más sobre eso, porque hoy estás acá vos, Karen. Entonces, eh, ¿cuál es tu experiencia de quedarte a degustar esos pensamientos que no saben rico, pero que te estás permitiendo la pausa y el quedarte ahí? Eh, Contame más de eso, por favor, porque no tengo dudas que es toda una revelación. Y cómo aprender a quedarte, y hago un paréntesis. Me encanta cómo te escucho hoy así, en ese ritmo de pausa, en ese ritmo de estar. Entonces, contame más de eso, por favor, Karen. A ver, gracias, Alexis. Ha sido dulce amargo, bittersweet, como dicen, ¿no? El elegir quedarme ahí sí ha sido una elección muy consciente, muy incómoda a ratos, pero necesaria. Creo que para mí ha sido importante quedarme a habitarlos un rato, porque es chistoso porque de repente estoy en esta sensación de amargor
pero hay un dejo detrás, un retrogusto de dulzura, Mm. porque siento que algo se está transformando, algo está cambiando, algo se está suavizando, se está limando. Eh, y nunca me había permitido o elegido, o ni siquiera tal vez lo tenía consciente de, de elegir algo así. O era blanco o negro, o era enojada o feliz, o dura o suave. Ajá. Y estar como habitando estas dicotomías, esta polaridad o estas diferencias ha sido dulce amargo y ha sido bien muy interesante. A ratos no te mentiré que me entra otra vez como esta incomodidad o este enojo o este ta madre, ¿no? Y luego como que lo dejo pasar y al rato como que se acomoda solo. Tampoco estoy presionando para que se Mm. acomoden o para que sepan rico. Solo estoy dejando el amargor a ratos un poco en la boca con ese dejo de dulzura en el camino a transformarse, confiando. Ok. Ujú. ¿Te Eso, puedo hacer una pregunta más? claro, las que quieras, Alexis, tú Con- siempre. con- me encanta esto que nos compartís. Y, y quería saber de esos pensamientos que dijiste como, como la lima de Cecilia, ¿no? Que si los probás, a priori está bueno, pero de esos pensamientos que son, que sutilmente nos encantan, pero en un momento te das cuenta que, que te llevaron para otro lado, ¿no? Que, Ujú. que, eh, que no era lo que parecía, ¿no? Y a mí me encanta Un eso. sabor disfrazado. Exactamente, contame de eso, cómo esta experiencia ahí, cuando te sentís, a ver, eh, voy a poner estafada por ese pensamiento, ¿no? Que venía y de golpe, ¡pa! Contame de eso y Bueno, ya me llamó el silencio. es algo chistoso ahorita que lo mencionas. A veces me sorprenden, pero la mayoría de las veces no me sorprenden. A Porque, ver, dime porque más. en el fondo probablemente es algo que ya sabía. No lo quería ver, no lo Mm, tenía consciente. No estaba dejándolo emerger en su naturaleza, lo estaba disfrazando. Tal vez la naturaleza era la que me sorprendió y no la que mm, estaba yo creando. No sé si me explico, mm, ¿sabes? sí, Ahí. gracias, Karen. Muchas No, gracias por esto que trajiste. gracias a ti, Alexis. Eh, Y a María Milagro. Milagro. Isabel ya no entró, ¿verdad? Así sí está. Ay, hola, hola a todos. Ay, qué Hola, bonito tema, me encanta. hola María, qué gusto También saludarte. me encanta cocinar y me encanta degustar y me encanta curiosear. No, pero quería compartir algo que viví este fin de semana pasado, justamente el Viernes Santo, que fue una experiencia. Resulta que hay una montaña por aquí cerca, llamada el Volcán, que siempre he querido subir, pero no había tenido la oportunidad. Y le comento a una amiga que quería ir al volcán. Me dice, ay, yo he subido. Vamos, vamos las dos. Planeamos que cuando vamos vía a la montaña, ni siquiera habíamos empezado a subir nada, íbamos caminando para... Me he dado una aparatosa caída Ay, no me digas. y he pisado un charco de agua con moho, de esos charcos verdes, y me fui, y el golpe fue en el coxis. Sentí, quedé como privada allí, y dije, yo le dije, comadre, porque ella es mi comadre, comadre, y ella iba adelante, íbamos conversando, pero es que no vi el charco, y bueno, tal fue el golpe que unos muchachos que venían en una moto, y yo no me podía parar, me ayudaron a pararme, pero yo sentía el golpe en el coxis, pero el dolor, me senté en la acera y me paré. Pero cuando me paro, el dolor era menos intenso, pero sentía el malestar. Y mi comadre, no,
tenemos que ir al hospital, tenemos que devolvernos, no podemos subir, no, eso es demasiado fuerte, no, comadre. Y yo me sentía, pero, decía, pero me caí, fue aparatosa la caída, pero no me siento tan mal. Me duele, cierto, me duele, pero algo me decía que podía, porque yo quería ir, yo quería saborear, yo quería saborear porque a mí me encantan las montañas, me fascina la naturaleza, y no había ido, y había visto fotos de gente que ha subido, mi hijo ha subido, y todo lo que han subido, no, es un espectáculo de montaña, pero es súper empinada. Bueno, y le digo yo a ella, y nos faltaba todavía unos cuantos, como 2 kilómetros para llegar al, a la montaña propiamente. Y ella pendiente de mí, pero tú estás segura que tú puedes subir, mira que es muy fuerte, y dije, no, sí, ya me siento, sentía el malestar. Cuando llegamos al sitio que yo veo, era un lugar espectacular, hermosísimo, la gente, como era época de feriado, la gente con su mascota, un ambiente muy agradable, ¿no? Subían, la gente feliz, contenta, subiendo la montaña, pero yo sentía el malestar en el impacto de la caída. Entonces sentía lo que estás diciendo, dulce, amar, y la capacidad que tengo de elegir si subo la montaña o me quedo con el dolor. Y yo dije, no, yo voy a subir montaña, yo voy a disfrutar mi montaña. Y yo hice un ejercicio allí, que dije, yo no soy mi cuerpo, yo tengo un cuerpo, pero yo no soy este cuerpo. Y estos pensamientos saboteadores no me van a dejar disfrutar, no van a ser un obstáculo para yo disfrutar de este paisaje. Mira, has de creer que ese dolor se ha minimizado al punto de que yo casi no lo sentía. He disfrutado, es una hermosura de lugar, súper empinado, que cuando subíamos una cuesta veíamos todo lo que faltaba, pero más empinado todavía. Yo decía, wow, bueno, y subimos y subimos y subimos. Claro, llegó un momento en que mi amiga se mareó 2 veces se mareó y tuvo que sentarse, respirar. Yo la más bien la ayudaba, pero ella misma dijo que ya no podía continuar. Quizá yo hubiese podido continuar porque lo que faltaba era demasiado empinado para llegar a un sector que se llama Las Antenas. Pero el aprendizaje o la enseñanza es cómo a veces nosotros mismos nos autosaboteamos y no damos ese permiso de conocer algo nuevo, de curiosear, porque el plato estaba servido, pero hubo allí una interrupción, un incidente que a lo mejor que no me iba a permitir experimentarlo. Pero yo dije, no, yo no me voy a perder este banquete por nada. Mira, lo he disfrutado, nos tomamos fotos, los pajaritos, los pinos, unos pinos que botaban unas piñitas hermosas, ver la ciudad desde arriba, después la bajada, después nos sentamos a tomar una cocada de un negocito que vi, y la gente, y llego a mi casa y le cuento, llegué, por supuesto, porque caminamos después bajando, y llegué a mi casa caminando y le cuento a mi familia, y mi esposo me dice, no, 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 tú te pasas de abusadora, que papá, bla, bla, bla. Y mi hijo, pero mami, ¿cómo tú vas a subir esa montaña? Fue una tremenda caída. Y mi comadre llamándome a cada momento, ¿cómo te sientes? Total que el esposo de ella, que es homeópata, me recetó unos globulitos de árnica, me los tomé, una cremita de árnica, un gel, pero me sentía feliz. El dolor para mí fue pasajero. El dolor quedó a un segundo plano en comparación con lo que yo disfruté. Esa Imagínate. me la disfruté, la saboreé, la degusté. Y allí yo no le vi negatividad a nada. Y todo el mundo, no, porque es un abuso, que no sé, ay, nada. Ya, claro, pasé 2 días de reposo acostada, porque por supuesto, ¿no? Pero fue el disfrute, es el disfrute. Y esa es la Pero, vida, disfrutarla. ay, no, qué maravilla de anécdota, María Milagros. Gracias por Bueno, contagiarnos y de llevarnos contigo a no, este Andy, no te viaje hagas, a la montaña. fue espectacular. Y gracias por traer el tema, porque de verdad que somos nosotros lo que hacemos de esta vida una experiencia inigualable. Somos nosotros.
más nadie. Por más que yo fuese a una clínica, que esto, que lo otro, iba a perderme este disfrute que para mí fue el mejor medicina, la mejor terapia, la mejor rehabilitación X. Mover el cuerpo, porque también hace falta. Uno se cae, tienes que moverlo. ¿Cómo lo vas a inmovilizar? Pero qué interesante Pero porque buenísimo. moviste el cuerpo, pero moviste tus pensamientos, moviste Es, tu sabiduría, te moviste. Y la manera en que sí. compartes esta experiencia nos contagia de este gozo y que nos traes. Y te agradezco muchísimo porque digo, no conozco el lugar, ya lo quiero conocer, y que nos lleves. Es hermosísimo. Es demasiado hermoso, hermoso, hermoso. Yo Ay, qué estaba bello. extasiada. Ya yo no me acordaba de dolor, de nada. Más bien quería como acampar en ese lugar tan Y hermoso, de quedarte a tantos vivir pinos. ahí. Ay, no, no, es una ricura de lugar, de verdad que sí. Pero fíjate, qué interesante porque, o sea, te quieres quedar a vivir ahí o a acampar ahí. ¿Dónde podemos elegir dónde quedarnos a acampar? ¿En qué Ujú, pensamiento? Y a veces nos quedamos en este pensamiento torturante, ¿no? E incomodísimo. O ujú, a pesar del dolor físico o de la incomodidad física, pues elegiste gozarlo, no importando el obstáculo, ¿no? ujú. Tú escogiste qué comer y cómo comértelo y dónde comértelo y a qué horas Sí, comértelo. señor. El banquete completo y como lo disfruté. Completo, entero y aparte así, pero como la uva pasa de Vero, así de a poquitos, así delicioso. Así Ay, es. María Milagros, qué maravilla, muchísimas gracias. No, Gracias. gracias a ti por traer este hermoso tema. Ay, gracias. Isabel Castellanos, ¿puedes hablar? Eso iba a preguntar. No sé. Sí, me tardó Ya, nada, rapidísimo. dale, Dale, dale. dale. Ay, perdón. Me pasó el fin de semana que me fui Ah, unos días a Puebla. Y entonces, de repente, le dije a la persona con la que estaba que nos fuéramos a desayunar a un lugar que me encanta porque está lleno de nardos. Y me dijo, ¿nardos? Pues sí, eso huele a las funerarias. Y yo, o sea, pero los nardos son flores, no son funerarias. Y entonces le dije, no, es que, o sea, hay una confusión, sí, se liga y todo, pero las flores son las flores, no son los espacios. Y entonces lo convencí. Y entonces nos fuimos al hotel, de que así, todo el hotel era lleno de nardos la última vez que fui. Y llegó ni un nardo. ¿Qué pasó aquí? Y entonces fui a la recepción y le dije, oye, perdón, yo me acordaba perfecto que aquí, este lugar, o sea, en todas las partes había así, en cualquier parte había estas flores. Y me contestaron, sí, recuerdo ese momento, pero teníamos tantas quejas de que parecía funeraria que quitamos los nardos. Y yo, Por Dios. ¡qué injusticia para los nardos! Sí, Karen. Guau, Sí, guau. bueno. Ay, Isabel, gracias por compartir. Pues sí, y cómo nos quedamos fija, y puede cambiar la experiencia de muchísima gente, ¿no? Te impide disfrutar de la flor como tal, o tu golpe del paisaje, ¿no? O sea, eh, ¿con qué sabor de boca se quedan hoy? ¿Con qué sabor de pensamiento se quedan hoy? Que lo pudieran Elena adelante. Hola, Karen. Hola. Muy buenos días a todos. Muy, muy impresionante este webinario. La verdad, me hiciste como que imaginarme muchas cosas y sobre todo irme al interior, ¿no? Cuando hablabas del buffet al que fuiste y que tenía pues el premio récord Guinness, me quedé en esa imagen y dije, ¿cómo nosotros también dentro de nosotros tenemos ese gran buffet en nuestro interior, ¿no? Tenemos todo ahí disponible en las charolas más hermosas que pudiéramos tener y que a través
de cada momento de nuestras vidas, vamos y nos servimos. Pero siempre hay una cucharada estándar, ¿no? Para todos los platillos que están a nuestra disposición, así como para nuestros pensamientos. Todos ocurren momento a momento, pero hay veces que agarramos la charola más grande, me veo así, ¿no? Agarrando la charola más grande, servirme el plato, y aunque no me guste, como ya agarré mucho, ahí lo estoy probando y lo estoy probando aunque me esté haciendo daño y aunque no me sienta a gusto y aunque no me sienta a gusto sin darme cuenta que tengo más a mi disposición para seguir eligiendo y para seguir probando y no quedarme en un solo platillo, ¿no? Que vamos a un buffet y siempre agarramos el mismo platillo y el mismo platillo sin saber que tenemos muchísimo más a nuestra disposición y Sí, que tenemos muchísimo más, que no tenemos que quedarnos en uno solo, ¿no? y sí, y es cuando eso que dices, en repetir el mismo platillo es este patrón de pensamientos conocidos, aprendidos, heredados, creídos, estas creencias, ¿no? Y al expandir esta conciencia y esta presencia, podemos permitirnos ver más allá de estos pensamientos eh, estáticos y conocidos, ¿no? Así es. Tenemos esa Y por capacidad de eso, Dame, dale, dale. no, no, di. No, no, dime tú. Y decía que ahorita con lo que mencionabas es por eso la importancia de la pausa, ¿no? Ujú. De ser nuestro propio observador, así como cuando vamos y vemos todo lo que está ahí disponible, observamos, vemos y hasta probamos un poquito, ¿no? Y decimos, ah, Y hasta sientes, no, ¿no? y sientes. Me pasó una vez en un restaurante de un chef, shalala, me da igual, que quería ir a ese restaurante. Nunca me había pasado, que era un ceviche peruano, de hecho. Pero no sé, estaba preparado una cosa espectacular. Me acuerdo que lo probé y se me enchinó el cuero. Nunca me había pasado probar algo que se me enchinara la piel. O sea, había sentido rico y te sabe rico, pero la sensación fue completa. O sea, fue extrasensorial, ¿no? Entonces, tenemos esa capacidad enorme de sentir con todos los sentidos si estamos eligiendo hacerlo y estamos en esa pausa de la que hablas, realmente permitiéndonos vivir esa experiencia, ¿no? Muchas gracias, Elena. Qué rico. Sí. Hacernos conscientes Eso, de nuestro pensamiento y los e- patrones de pensamiento. eso, es más bien elegir hacernos conscientes, porque la conciencia está en este bufete enorme del que hablabas, ¿no? Ahí está, nada más es elegirlo dentro de ese bufete, elegir comernos eso de una manera golosa. Muchas gracias, Elena. ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias por este viaje de sabores y de sensaciones y los dejo con la invitación de degustarse todos los días, a cada momento, de saborearse, de sentirse, de disfrutarse o no. Y pues nos vemos este viernes. Tenemos a mi queridísimo Alexis con este nuevo espacio de coaching en vivo. Por favor, no se lo pierdan, que va a ser una experiencia inolvidable, créanmelo. Ver coachar a Alexis es un gran momento. Gracias, Es, Karen. Muchas gracias. Y bueno, y también los esperamos. Bueno, el martes próximo hay otra nueva entrevista. Esta vez va a estar Mónica López, así que no se lo pierdan. Y miércoles
webinar. Bueno, y todas las actividades, lunes, hoy día tenemos muchas actividades, así que hay para regodearse. Gracias a todos, gracias por estar aquí y nos vemos, como siempre. Gracias, Karen, me encantó, Ay, hermosísimo. gracias, Ay, gracias, Gracias, gracias. gracias Karen. a ustedes. Bonita Besito. tarde, Gracias. gracias. Gracias, Chao, gracias por chao. estar aquí. Besitos, buen día, bye.